Este par es lo más formidable, no solo a nivel corporal y en el tipo de combate que puede sobrepasar a cualquiera. Son expertos en la pelea con armas y pueden impartirlo a los demás por una cuota. Pero también ambos se destacan en la contienda de batallas legales y en la enseñanza de composición y pronunciación de discursos aptos para las cortes. Como resultado, ningún hombre puede hacerles frente. Eutidemo y Dionisodoro de Quíos fueron dos hermanos y sofistas famosos por aparecer como personajes que discuten con Sócrates en el diálogo platónico titulado Eutidemo, que trata sobre falacias lógicas o sofismas. Para Platón, enemigo de los sofistas, el método de los dos hermanos consiste en explotar las ambigüedades del lenguaje. Sobre esta base llegan a sostener que la contradicción y la mentira son imposibles, que todos saben todo y muchos otros enigmas. Por su parte, Sócrates busca una definición precisa para cumplir con un propósito filosófico más elevado. Pero entonces, ¿por qué Sócrates está dispuesto a ser discípulo de Eutidemo y Dionisodoro? Hay tres Eutidemos diferentes mencionados en los diálogos socráticos. Primero, en la Memorabilia de Jenofonte se cuenta que Critias, uno de los 30 tiranos, está enamorado de un tal Eutidemo y Sócrates se burla del apego carnal de Critias. Segundo, en la República de Platón se menciona que Eutidemo es hijo del viejo Céfalo y hermano de Polemarco y Lisias. Pero el Eutidemo sofista, del que hablaremos hoy, aparece en el diálogo del mismo nombre junto con su hermano mayor Dionisodoro. Vamos a tomar como fuente principal al diálogo Eutidemo. Se ha dicho que Eutidemo no fue una persona histórica real, sino una invención de Platón que representa a su rival Antístenes, otro seguidor de Sócrates. Pero no hay razones para dudar sobre su existencia, y aparte Eutidemo también es mencionado por Aristóteles. En el diálogo de Platón, Sócrates es viejo, por lo que si tomamos a Eutidemo y Dionisodoro como contemporáneos mayores, podemos ubicar su nacimiento cerca del 470 a.C. Ellos provinieron de la isla de Quíos, pero luego se trasladaron a la colonia de Turios en Italia, de donde fueron exiliados, acaso por una revuelta política, y luego se instalaron en Atenas, en donde primero enseñaron lucha y luego se pasaron a la erística, una técnica de disputa que se basa más en ganar la discusión por todos los medios necesarios, falacias, ambigüedades, largos monólogos irrelevantes, antes que llegar a la verdad. Esto contrasta con el método dialéctico de Sócrates, que es el arte de la conversación racional gobernada por reglas estrictas, y Platón no ve con buenos ojos el método erístico. El problema principal es que los sofistas conscientemente argumentan mal para confundir a sus interlocutores. En resumen, en el diálogo Eutidemo, Sócrates se encuentra con su buen amigo Critón y le cuenta sobre su discusión de ayer con los sofistas Eutidemo y Dionisodoro. Hubo un tiempo en que los hermanos se dedicaron al pancracio, un deporte antiguo que mezcla boxeo y lucha, pero ahora ellos se ocupan de otro tipo de combate, el de la discusión en forma de preguntas y respuestas, lo cual es terreno de Sócrates. Según Platón, ellos son especialistas en la refutación de cualquier declaración, ya sea verdadera o falsa, y prometen enseñarle este arte a sus discípulos para que lleguen a lo más alto de la excelencia humana en poco tiempo. Tanto ellos como Hipías y Gorgias exhiben sus habilidades retóricas en público. Los hermanos no tienen problema para preguntar y responder en el momento, mientras que otros sofistas como Protágoras, Hipías o Pródico prefieren discursos largos. Los hermanos han intercambiado la instrucción militar por la enseñanza de arete, el tema común en el currículum sofista, que consiste básicamente en la excelencia humana. Eutidemo dice a Sócrates: consideramos que somos los mejores y más ágiles maestros de la excelencia humana en el mundo. Así que, como cuenta el libro, los sofistas exponen una serie de argumentos delante de Sócrates y otras personas, como Clinias, el primo de Alcibíades, y Ctesipo. Al final del diálogo, Sócrates admira la sabiduría de los hermanos sofistas y le sugiere a su amigo Gritón que ambos se vuelvan sus discípulos, con lo viejos que eran. Pero Critón no se muestra muy entusiasta. Recién había escuchado un reporte despectivo del desempeño de los hermanos. Parece que Platón da a entender que el que los ha descrito negativamente fue Isócrates, el famoso orador y rival de la academia, para quien el arte sofista es ridículo y no vale nada. Sin embargo, en el fondo ni Platón ni Sócrates concuerdan con esto, a pesar de que superficialmente Platón los hace quedar como dos charlatanes que pretenden enseñar virtud o excelencia. En realidad este diálogo nos enseña que hasta los peores argumentos pueden ser el punto de partida para un estudio filosófico genuino,
Primero hay que aprender el uso correcto de las palabras, lo que enseña Pródico, otro sofista, para estar atento a las ambigüedades del lenguaje, y luego podemos pasar a un estudio más serio. Sócrates mantiene la esperanza de que detrás de ese despliegue oratorio aparentemente absurdo y burlesco hay algo importante pendiente de revelación. Debes pensar en su comportamiento como mero juego, pero después de esto te mostrarán el asunto serio. Es cierto que a Sócrates no le interesa la victoria verbal sino la verdad, y sus comentarios sobre los sofistas están cargados de ironía, pero esto no quiere decir que hay que descartar completamente los argumentos de Eutidemo y Dionisodoro. Más bien hay que examinarlos, por más de que no estemos de acuerdo con las conclusiones. Si en lugar de responder racionalmente a los sofistas, los desestimamos o ridiculizamos, no somos mejores que ellos. Al final del diálogo Sócrates dice: «Entonces no hagas lo que no debes hacer, Critón. No le prestes atención a los que practican filosofía, sean buenos o malos. Más bien considera seriamente el objeto en sí mismo. Si algo te parece desdeñable, aleja a todos de eso, no solo a tus hijos». Por más de que Sócrates se incluya o no entre los buenos filósofos, aún así no tenemos que enfocarnos en él, sino en las cosas en sí mismas. Es válido tomar al diálogo Eutidemo como un tratado educativo o una comedia satírica sofisticada en la que los malos argumentos son los chistes. Platón tenía un estilo cómico muy similar al de Aristófanes. Tengamos en cuenta asimismo que la inconsistencia y hostilidad general de Platón hacia los sofistas nos impide tener una visión clara de este grupo. Y también en el diálogo podemos notar que Platón está tomando la posta de la filosofía de Sócrates a medida que desarrolla sus propias ideas sobre retórica y política. Vamos a ver los enigmas que presentan los hermanos sofistas. Cabe aclarar que muchos de sus argumentos dependen de cualidades lingüísticas del griego original y algunas cosas se van a modificar en la traducción. Primero tengamos en cuenta que Platón se interesó por un problema complejo. ¿Cómo haces para buscar conocimiento acerca de algo que no sabes si no sabes lo que estás buscando en primer lugar? ¿Cómo reconocerías aquello que no sabes? Esta cuestión también se ve reflejada en el diálogo Menón. En una cena de Eutidemo, los hermanos se ponen a discutir con un muchacho neófito llamado Clinias. Le hacen preguntas deliberadamente engañosas y refutan sin piedad todas las versiones de sus respuestas. Todas nuestras líneas de preguntas están diseñadas para no dejar ninguna vía de escape. Por ejemplo, preguntan a Clinias ¿quién es el que aprende, el sabio o el ignorante? Si responde el sabio, le dicen que el maestro enseña al que aprende, y el que aprende aún no sabe lo que se le enseña, o sea, es ignorante, por lo que el ignorante es el que aprende, no el sabio. Pero si Clinias llegara a responder el ignorante, le retrucan diciendo que cuando un maestro enseña algo, el que aprendió el tema es el sabio, por lo tanto el sabio es el que aprende, no el ignorante. Otra pregunta: ¿los que aprenden lo que saben o lo que no saben? Si la respuesta es lo que no saben, los sofistas contestan: cuando el maestro dicta las letras a los que aprenden ya saben las letras, por lo tanto los que aprenden lo que saben. Si la respuesta a la misma pregunta es lo que saben, responden: los que aprenden adquieren conocimiento, y los que adquieren algo son los que no lo tienen en primer lugar, por lo que los que aprenden lo que no saben. Y así seguimos, sin importar la respuesta que uno dé, siempre van a saltar con lo contrario. Ellos se han vuelto hábiles en la pelea con argumentos y en la refutación de lo que sea que se diga, sin importar si es verdadero o falso. Evidentemente, Platón quiere hacer un retrato irónico de este modo de discutir, pero tenemos que destacar que lo importante es la toma de conciencia sobre las ambigüedades del lenguaje, en especial por parte de los jóvenes e inexpertos en la argumentación. Con respecto al tema del conocimiento, Sócrates, con su propio método, sostiene que si un hombre tiene sabiduría, no tiene necesidad de ninguna buena fortuna por añadidura, y que si un hombre tuviera mucho dinero pero no lo usara ni supiera cómo usarlo bien, no sería feliz solo por el hecho de tenerlo. El conocimiento es lo que dirige el uso de las riquezas hacia lo bueno, por lo que no hay ninguna ventaja en tener dinero por sí mismo. Sócrates pregunta a los hermanos por su forma de enseñar a los jóvenes a ser sabios y buenos, y esto los lleva a una línea argumentativa peculiar. En primer lugar, Sócrates quiere que el joven Clinias se vuelva sabio, pero Dionisodoro le responde: entonces Sócrates, vos querés que él se convierta en lo que no es y que ya no sea lo que es ahora.
Parece que está invocando el problema filosófico del cambio que fue tratado antes por gente como Parménides, Empédocles, Anaxágoras y los atomistas. Quiere decir que hay una base teórica en los sofismas de los hermanos. Para Dionisodoro, pretender que el ignorante se vuelva sabio es pretender que deje de ser lo que es, o sea, que se destruya. Pero ¿cómo puede lo que es dejar de ser y lo que no es empezar a ser? Esta misma pregunta se hizo Parménides y su pensamiento repercutió en el de Platón. Volviendo al diálogo, esta cuestión desemboca en algo aún más desconcertante. Es imposible mentir, puesto que no se puede hablar de las cosas que no son. No se puede hablar de lo que no existe. El que habla de lo que no existe dice palabras pero que no se refieren a nada. Sobre esta base los hermanos llegan a la tesis de que la contradicción es imposible, una idea que también fue atribuida a Protágoras y a Antístenes. Se la defiende de la siguiente manera. Hay palabras que describen cada cosa que existe y las describen tales y como son. Si yo describo una cosa como es y vos la describís de forma diferente, estás hablando de lo que no existe. No estamos hablando de la misma cosa si yo digo algo como es y vos me contradecís. A su vez, siguen los hermanos, es imposible pensar en cosas falsas. No hay opiniones falsas y por lo tanto no hay ignorantes. No existe la refutación, puesto que nadie puede decir cosas falsas. Y no se pueden cometer errores ni en acción, ni en lenguaje, ni en pensamiento. Así que Sócrates, perplejo, junto con nosotros los lectores, pregunta, ¿y bueno, qué es lo que enseñan ustedes? En realidad no es que los hermanos nos enseñan un conocimiento, sino que nos demuestran que ya lo tenemos. Antes de seguir con esto, veamos que según Platón en el Crátilo, Eutidemo cree que todas las cosas pertenecen igualmente a todos los hombres al mismo tiempo y perpetuamente, de modo que no puede ser que algunos sean buenos y otros malos, si la virtud y su opuesto son igualmente poseídas por todos. Esto no está expresado explícitamente en el Eutidemo, pero tiene que ver con lo que veníamos comentando. Todos poseen todos los atributos al mismo tiempo. No hay ignorantes ni sabios, ni buenos ni malos. Nada tiene una naturaleza fija y propia. Esto se relaciona con la idea de la completa arbitrariedad de los nombres, en contra de Sócrates, para quien las palabras tienen la función de distinguir la esencia de las cosas. En un momento de la discusión aparece el tema de la naturaleza del conocimiento, que tanto preocupó a Platón y Aristóteles. Sócrates está buscando un conocimiento que lleve a la excelencia moral. Eutidemo, por su parte, quiere demostrarle a Sócrates que él ya lo sabe todo, y pretende hacerlo de la siguiente manera. ¿Sabes algo? Sí, muchas cosas triviales. Por lo tanto, tenés conocimiento. Tengo conocimiento con respecto a las cosas que sé. Notemos que Sócrates es cuidadoso al hacer esa aclaración de que posee conocimiento solo con respecto a lo que sabe, pero los hermanos llevan el argumento por otro lado. En suma, dicen que el que sabe todo tiene conocimiento, el que sabe algo tiene conocimiento, por lo tanto, el que sabe algo lo sabe todo. No se puede saber algunas cosas y no otras al mismo tiempo. Todos los hombres saben todas las cosas si es que saben algo. Si decimos lo contrario, estaríamos admitiendo que algo es y no es al mismo tiempo, y no puede ser que lo que es no sea lo que es. Uno no puede estar y no estar al mismo tiempo en posesión de conocimiento. La idea de que Eutidemo y Dionisodoro son omniscientes, ¿acaso se relaciona con el hecho de que Hipías era capaz de responder preguntas sobre cualquier tema en cualquier momento? El argumento de los sofistas es largo y rebuscado, pero el problema del conocimiento ha persistido en la historia y sigue perturbando nuestra mente. Platón quiso demoler aquella forma de argumentación sofística que era atractiva y popular durante los tiempos de Sócrates para dignificar el método dialéctico y consolidar una forma de educación genuina. Lo fundamental es concentrarnos en el argumento en sí, no en las personas. Aristóteles hace referencia a argumentos de Eutidemo que no aparecen en Platón, pero que son del mismo estilo. En su retórica destaca un tipo de falacia que consiste en unir o separar dos conceptos o enunciados de forma ilegítima. Otra falacia es pronunciar en combinación lo que apropiadamente debería ser separado o inversamente, lo que debería ser combinado como separado. Este es el tipo de argumento utilizado por Eutidemo. Por ejemplo, uno sabe que hay un trireme en el Pireo porque uno conoce cada una de estas cosas por separado. Es decir, yo sé lo que es un barco de guerra y sé lo que es el Pireo. Por lo tanto, sé que hay un barco de guerra en el Pireo, porque conozco cada una de estas cosas.
Aristóteles resalta otros enigmas similares atribuidos a Eutidemo en sus refutaciones sofísticas. ¿Puede una persona buena ser un zapatero malo? Sí, entonces un zapatero malo es una buena persona. Y así hay otros ejemplos. ¿Será que Aristóteles se basó en una obra escrita por Eutidemo para mencionar estas cosas? Sexto Empírico también alude a los hermanos en su libro Contra los matemáticos. Primero los agrupa junto con los pensadores lógicos, curiosamente. La lógica, por un lado, solo era una parte de la filosofía que era practicada por Pantedo, Alexino, Brisón, Eubilides, Dionisodoro y Eutidemo. Estas personas que nombra aquí fueron filósofos posteriores de la escuela de Euclides de Mégara, discípulo de Sócrates. No lo confundamos con Euclides de Alejandría, el famoso autor de los elementos. Sexto también ubica solo a Dionisodoro sin su hermano entre los que rechazaron el criterio, junto con Genófanes de Colofón, Geníades de Corinto, Anacarsis y Protágoras. El criterio es un término técnico que se refiere al instrumento o la facultad con la que se evalúa el valor de verdad de un objeto o un estado de las cosas. De modo que según Sexto, Protágoras sostiene que el hombre es el criterio de todas las cosas. Por último, también se dice que Eutidemo y Dionisodoro compartieron esta postura, puesto que ellos consideran a lo existente y verdadero como cosas relativas.